mañana con doña Clarisa, que nos comparte su historia y dice que se siente mal porque ya no soporta los gritos de sus nietos cuando llegan a visitarla a la casa. Bueno, lo que pasa es que doña Clarisa, y ahí yo la entiendo muy bien, teme que su familia piense que es una mala abuelita, pero siente que su cabeza literalmente, José, le va a explotar. Entonces, ¿qué conflicto? Qué complicado, ¿verdad, Pau? Porque al final son muchos los adultos mayores que ni siquiera les pasa por la mente que la intolerancia a los ruidos en realidad puede ser un problema auditivo real. Sí, claro. No es que yo no tolere, es que es algo real. Y hoy vamos a abordar este tema que, imagínese usted, señora, afecta a un 33% de los adultos mayores, y para eso vamos a conversar con la doctora Silvia Bonilla. Buenos días. Hola, muy buenos días. Igualmente, un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Doc, porque es que pasa eso, que por ejemplo doña Clarisa dice que pasó de ella misma a tirarse al piso con los nietos y demás, ahora que cuando ella los oye llegar y escucha el portón, dice, ay, el escándalo, y ya no soporto y mi cabeza me explota. Lo que pasa es que nuestro sistema auditivo va envejeciendo y así también lo hace la parte del cerebro que analiza los sonidos. Entonces se hace inflexible y puede generar que sonidos a los que antes estábamos expuestos, sonidos cotidianos a los que estábamos acostumbrados, con el tiempo pasen a ser sonidos molestos que más bien nos irritan. Entonces son esos abuelitos en la casa que generalmente piden que le baje el volumen al radio, ya no quieren recibir visitas en la casa, ya no quieren que los nietos hagan bulla cuando están jugando, ¿verdad? Porque ya su sistema auditivo y su sistema nervioso ya no está funcionando como antes. Pero ¿cómo hace uno? Que yo me pongo los zapatos de doña Clarisa, ¿verdad? Imagínate lo que es que de un pronto a otro yo sepa que yo era feliz tirándome con los chiquillos y jugando y todo esto, y de pronto ya no. Entonces, decir, bueno, es que me volví muy sensible, ¿verdad? O cuando ya empieza a ser un problema auditivo y yo no lo estoy queriendo aceptar o no me estoy queriendo dar cuenta. Claro, y es que puede ser ambas. Puede ser una sensibilidad al sonido y puede ser una pérdida auditiva. Incluso hay una condición que se llama reclutamiento o hipersensibilidad auditiva también, hiperacusia. Entonces podríamos estar en presencia de una pérdida auditiva que nos está generando una sensibilidad mayor a sonidos que son cotidianos. Pensemos en que la pérdida auditiva es como cuando yo me hago una heridita y se cicatriza. Generalmente esa herida queda como con una sensibilidad cuando uno pasa las manitas por encima. Eso pasa con la pérdida auditiva. Exacto, uno dice, uy, no me toque, ¿verdad? Así pasa con el oído. Cuando hay una pérdida auditiva, las células se hacen más sensibles por ese daño que se está presentando en el oído. Entonces reacciona, es un oído que es reactivo ante sonidos que antes eran tolerables. Sí, hay un tema que sobre todo preocupa mucho a doña Clarisa, y es que muchos niños, ya mi hija por lo menos salió a vacaciones, pero hay muchos chiquitos que salen la otra semana y algunos tienen hasta un mes de vacaciones, son los abuelitos los que los cuidan, y ya las señoras están sufriendo porque dicen, ¿cómo voy a aguantar ¿Qué voy a hacer? 5 días a la semana? Escándalo, o sea, ¿en qué momento realmente esto llega a ser una molestia o pasa a ser una molestia allá algo, un problema más grave como el que usted nos señala, doctora? Porque hay días que hay que admitir que uno está más sensible al ruido que otros. Sí, exactamente. Hay días en los que nos levantamos y decimos, ay, la verdad es que yo hoy no quiero ver a nadie, ¿verdad? No quiero salir, no quiero escuchar. Pero ya cuando eso se hace una constante, ¿verdad? Ya cuando los sonidos es todos los días que me molestan, generan irritabilidad y ya la dinámica familiar empieza a cambiar por ese estrés que genera el ruido, ahí es en donde tenemos que realizar una consulta, porque ya eso no es normal. Y no solamente a nivel físico, yo me pongo los zapatos de doña Clarisa, Pau, la parte emocional. Vos sabés lo que puedes pasar por el corazón y por la mente y por el alma de doña Clarisa, sabiendo que no está soportando el ruido de sus nietos, ¿verdad? Que son tal vez sus ojos, el amor de su vida. Y además lo que pueda generar en los nietos, porque de pronto puede ser que digan, ay, pero es que Tita, que vio, está súper incómoda, ay no mamá, es que Tita últimamente nos regaña mucho. Emocionalmente eso le tiene que afectar a ella. Por supuesto, la afecta a ella y afecta a los nietos. Y yo creo que lo que más le afecta a ella es ver ese impacto que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera esto? Puede generar depresión, puede generar aislamiento, puede generar el simple hecho de que ya no quiera compartir en familia, precisamente por esa molestia que le está presentando sonidos que antes ella toleraba, o realizar actividades en las que antes se sentía cómoda, ¿verdad? Entonces,
prestar atención a ese estado anímico, a esas emociones y pensar también en que podría ser algo que tenemos que revisar, que tenemos que prestarle atención, pero que a veces también desde el amor nosotros podemos ser conscientes, tanto como abuelitos como nietos, ¿verdad? De decir, bueno, la verdad es que hoy estoy haciendo un poquitito más de ruido de lo normal, voy a bajar una rayita, ¿verdad? Al volumen que estamos haciendo, al ruidito, o anoche abuelita no durmió bien, entonces no pudo descansar y está un poco más sensible a esos sonidos, ¿verdad? Entonces, esa empatía y la comunicación es muy importante, ¿verdad? A veces nosotros nos aislamos y hay cosas que nos molestan en el día a día, pero simplemente no lo decimos. Y cuando estamos compartiendo con la familia es muy importante externar esas situaciones para que la familia también se ponga en una posición desde la comprensión. Ahora, ¿será necesario, doctora, que ya doña Clarisa valore ir a hacerse una audición completa, un examen de audición? ¿Y cómo es este examen? También para como quitar ese temor que a veces dicen, ¿será que me lastiman, no me lastiman? Duele, no duele, uy, sí. Muy importante. La audiometría es una evaluación auditiva que podemos hacer en cualquier momento de la vida. No duele, eso es muy importante aclararlo en la casa, no duele. Es una evaluación súper rápida que en 20, 30 minutos ya nosotros sabemos cuál es la audición y cómo el cerebro se está comportando. Ahora bien, cuando hablamos de audiometría no es solamente buscar el volumen más bajito. Pensemos en la audición como si fuera el piso de la casa, pero también tenemos un nivel máximo de tolerancia a los sonidos. Entonces, cuando hacemos la evaluación auditiva, nosotros tenemos que hacer una evaluación que es de tolerancia a sonidos intensos. Eso se llama umbral de molestia. Eso sería el techo de la casa. Entonces, el aire que hay entre el piso y el techo es el volumen que yo puedo tolerar. Por eso hablamos de que cuando hay una pérdida auditiva, mi volumen más bajito que yo puedo escuchar se hace o reduce ese aire y por eso es más fácil que hayan sonidos en el ambiente, principalmente sonidos agudos, como cuando movemos una silla o como cuando suenan los platos en la cocina cuando están lavando. Esos son los sonidos generalmente que generan ciertas molestias. A mí... O el perrillo, perdón, el perrillo ladrando. Sí. No todos, Oliva no ladra. me parece, es que es como injusto, ¿verdad? Porque usted explicaba ahora algo muy importante. A veces no entendemos que es porque se da una sensibilidad importante. Entonces es más dado que la nuera diga, a donde tu mamá no le vamos a llevar el chiquito, porque qué va, me está viendo, me le está haciendo feo. Ayer Joaquín vino y me contó que la tita lo está viendo feo, o que le dijo que hiciera silencio, que se callara. Entonces ya ahí no lo llevamos más. Claro. ¿Qué tan importante es tener la conciencia y la empatía de saber que no es que me lo está viendo feo? Es que Tita tiene una sensibilidad ahorita, pero no lo estamos tomando en cuenta. Claro. ¿Por qué no la llevamos a hacerse un examen para ver cuánta hipersensibilidad auditiva está mostrando? Exacto. ¿Basta con la audiometría? ¿Hay algún otro tipo de exámenes que haya que hacer? Cuando hacemos la audiometría podríamos pensar en exámenes complementarios para determinar si hay alguna condición que esté generando específicamente esto que pudiera revertirse o necesitar algún tipo de tratamiento médico. Entonces hay otras pruebas que podríamos hacer, pero la primera y la más completa y la más fácil es la audiometría completa, la audiometría en donde vamos a hacer la evaluación del volumen más bajito, evaluamos también cómo estamos escuchando y evaluamos también el volumen más alto que estamos percibiendo, que estamos tolerando. Ok, ahora también con el tema de los consejos que podemos darle a las abuelitas que dicen, yo quiero, lo amo con todo mi corazón, la amo con todo mi corazón, pero me siento culpable porque necesito silencio. ¿Qué le podemos? Le llegan muchos casos de esto, me imagino, a su consultorio. Entonces, ¿qué les dice? ¿Cómo maneja eso? Bueno, muy importante externarlo, ¿verdad? Comunicarlo, decirles a los nietitos desde el amor, siempre desde el amor y de la tolerancia. Hoy abuelita no se siente bien o los oídos de abuelita ya no toleran tanto ruido, ¿verdad? Por favor, hoy no hagamos tanto ruido y buscar actividades. Ahora que estamos hablando de las vacaciones, buscar actividades que no sean tan ruidosas. Recordemos nosotros cuando estábamos chiquitillos y jugábamos naipes o jugábamos cromos o hacíamos rompecabezas. Son actividades que ahora son menos comunes y que son silenciosas y en donde los adultos mayores y los abuelitos también pueden participar, ¿verdad? Yo sé que hay muchos abuelitos que les gusta también compartir lectura de libros, de cuentos, ¿verdad? Actividades en donde no tengamos que estar tan inmersos a tantos ruidos y así también podemos hacer actividades que nos van a dar no solamente momentos bonitos, sino recuerdos con las personas que queremos. Ahí estamos hablando de acciones que podemos tomar. Me pregunto,
Silvia, si habría algún tratamiento también para que le ayude a tolerar el ruido, porque yo estoy seguro que doña Clarisa lo menos que quiere es no compartir con sus nietos, Sí. ¿verdad? Es simple y sencillamente que le está molestando, que le duele, que se siente sensible y que llega a un punto donde dice ya no puedo más. Pero si pudiera tratarlo, Claro. tendría esa facilidad de no hacerles el feo, porque no es desde el no quererlos, es desde Sí. me duele. Sí, lo primero es identificarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante hacerse la evaluación y sí existen terapias que podríamos aplicar como la terapia de sonido para ser un poco más tolerante también a estos sonidos, la rehabilitación auditiva, cuando estamos hablando de audífonos, también el uso de los audífonos va a hacer que el oído pueda percibir el sonido y que se haga más tolerante nuevamente a sonidos cotidianos y por supuesto la compañía emocional. Entonces muchas veces en algunos casos puede ser importante ver terapias de relajación y terapias psicológicas para manejar esas emociones. Bueno, esto es súper importante también que nos lo mencione y también que veamos que la red de apoyo de la señora tiene que ser comprensiva, porque en Exacto. algún Por momento favor. o nos ha pasado 1 o 2 días seguidos o vamos a llegar a ser adultos mayores que vamos a tener no sé, ese padecimiento, podría ser esta Esa condición. Ujú. Ajá. Y yo creo que es importante también pensar en que la audición y la pérdida auditiva es algo que nosotros no vemos. Lo que vemos es cómo las personas reaccionan y cómo se comportan al no escuchar bien o al escuchar sonidos intensos que les están molestando. Entonces, entender que ese comportamiento no es normal y que es un comportamiento que está relacionado meramente con la percepción subjetiva de un sonido, ¿verdad? No todas las personas reaccionamos a los sonidos de la misma forma. Entonces también esa parte empática de poder manejarlo y de poder decir, bueno, tal vez a mí no me molesta, pero mi abuelita sí le molesta. Entonces entender desde el amor que esas situaciones pueden ir cambiando y que podemos ir mejorando siempre con la comprensión y siempre con la comunicación. Bueno, escuchar bien es vivir mejor. En Audinsa puede evaluar su audición y tramitar su receta para audífonos del Seguro Social. Llámenos hoy y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición y por supuesto la doctora Silvia Bonilla. Sil, vos dijiste ahora algo que me quedó ahí revoloteando en la mente. Nunca vemos cómo fue perdiendo la audición, vemos la reacción. Sí. Entonces, ¿qué tal si le damos a doña Clarisa una herramienta Claro. para que la utilice como la varita mágica, ¿verdad? ¿Con qué frase, de qué manera podría decirle a sus hijos, o a sus nietos, perdón, mi amorcito, hágame silencio, por Ay, favor, sí. sin que lo sienta como una ofensa? Claro. Y que el chiquito, que tal vez no tiene la misma capacidad de entendimiento que un adulto, también lo entienda bonito y no diga, ay, es que Tita anda terrible. Sí, anda insoportable hoy. Yo creo que hace un rato lo mencionamos, el hecho de decir, bueno, hoy mis orejitas no están soportando tanto ruido, entonces hoy queremos silencio en la casa, vamos a hacer X o Y actividades, ¿verdad? Siempre empezando desde el amor, desde la comprensión, desde la tolerancia y no tanto desde la reactividad, porque cuando son sonidos muchas veces uno va tolerando y tolerando y tolerando y eso va haciendo que seamos, ¿verdad?, reactivos ante la situación y eso no nos lleva a un buen cierre de la situación. Entonces siempre decir, bueno, no, hoy abuelita no está para recibir tanto ruido en la casa, hoy las orejitas de abuelita hoy no están para estimularse tanto con tantos sonidos. ¿Qué tal si hacemos otras actividades? E incluso involucrarse ella en las actividades que están haciendo los nietos, ¿verdad? Y tratar de que ellos también entiendan su situación y su condición, ¿verdad? Porque los niños son pequeñitos, ellos no están entendiendo qué pasa con los sonidos. Ellos escuchan diferente a como escuchamos los adultos y nos pasa a nosotros. Antes, cuando estábamos más jóvenes, a mí me pasaba, o me pasa, cuando estábamos más jóvenes, yo iba a los conciertos, a los restaurantes, a los bares y ese ruido no me molestaba. Ahora más bien yo quiero silencio, Uno ¿verdad? dice, "Ay, qué Entonces, ruido". sí, exacto. Entonces yo digo que también ponerse en esa situación y decir, bueno, cuando yo era joven, yo disfrutaba un montón los sonidos, pero ya no estaban mis orejitas para eso, ¿verdad? Entonces, siempre comunicarlo, siempre externarlo, porque como lo decíamos, la pérdida auditiva no se ve, entonces es muy difícil entender desde una posición en donde no lo hemos experimentado, es muy difícil entender qué es escuchar mal o qué es sentirse mal por los sonidos que está escuchando. Claro que sí. Bueno, y también algo importante que no podemos dejar pasar es el estrés, el famoso estrés. ¿Cómo juega el estrés, El el día a día. papel En todo. en la audición, por En la ejemplo? audición. Sí, el estrés es un círculo vicioso.
Entonces, cuando tenemos la pérdida auditiva o tenemos esa estimulación, sobreestimulación auditiva por los sonidos, eso va a estimular mi sistema nervioso, va a hacer que esté más reactivo, más irritable y me va a generar estrés. Entonces, yo lo estoy retroalimentando. Es un círculo que está dando vueltas y que cada vez va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, el estrés lo tenemos que manejar muchísimo. La parte emocional de cómo nosotros reaccionamos ante los sonidos también va a cambiar y va a manejarse cada vez mejor si somos conscientes de cómo los sonidos nos afectan. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando en sonidos intensos en una fábrica o en un lugar muy ruidoso durante muchas horas al día, la tolerancia que podamos llegar a tener no es la misma de cuando entramos a cuando salimos. Cuando salimos, generalmente esas personas dicen, ay no, ya no tolero más que me hablen, no tolero más el ruido, quiero silencio, quiero llegar a la casa, apagar todo y ni siquiera contestar llamadas. ¿Por qué? Porque ese estrés va aumentando conforme nos vamos exponiendo al sonido. Y eso hace entonces que no es que usted sea gruñona, señora. No es que usted ande insoportable o que su tita no pueda. Es que entonces sí es normal que hayan ciertos sonidos que nos vayan a incomodar más conforme nos hacemos más grandes. Y está bien. Sí, está bien. A ver, no es que la abuelita es de mal carácter, sino que es una condición que tenemos que entender. No es normal porque nunca va a ser normal ser intolerante a los sonidos o tener una pérdida auditiva, pero sí es importante ser consciente de que existen estas condiciones para poder atenderlas mejor. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Silvia Bonilla por acompañarnos el día de hoy. Y ahora sí que se viene el mañanero. Por ahí vamos a tener. Sí, ya me voy corriendo para allá. Bueno, me encanta. Soy fan suya. Voy a opinar muy bien. Hoy está buenísimo el tema. Sí, así que no se lo pierdan. Está muy interesante. La gente que cuida a todo el mundo, a todas las mascotas de la casa, menos a ellas mismas. Sí. Bueno, de ahí me suena.